Continuando con la ley de Ohm de la resistencia eléctrica, vamos a ver otra aplicación. Entonces me dice que me da un hilo conductor de níquel, una aleación de níquel con cromo, que tiene esta longitud de 31.4 metros y de radio de 1 milímetro. Entonces nos pide que calculemos la resistencia de este hilo conductor. Bueno, pues vamos a introducir un nuevo tema que se llama resistividad. La resistividad la vamos a utilizar la letra ρ. No es otra cosa que la resistencia que tienen estos materiales, que depende del tamaño y de la sección que tiene el cable, el conductor. ¿Sí? ¿Me explico? Distintos materiales tienen distinta resistividad. Algunos elementos químicos tienen mayor flujo de electrones y otros no. ¿Sí? Ya nos dijo el señor Ohm, pues la resistividad no es otra cosa que el cociente entre el voltaje y la intensidad. Pero no solo depende de eso, también depende del material con que está hecho ese conductor y sobre todo la longitud del cable y la sección, es decir, el grosor. Aquí voy a tener un radio, esto le vamos a llamar nosotros sección. ¿Qué tan grueso es el cable? ¿Sí? Entonces esto va a tener una resistividad. La resistividad la vamos a trabajar en ohmios por metros. Por lo tanto, la resistencia de este conductor depende de la resistividad, de la longitud del cable y la sección que tenga ese cable o el grueso que sea ese cable. Así vamos a calcular la resistencia también. Por lo tanto, al calcular la resistencia de este ejercicio va a ser entonces, como datos tenemos, la resistividad es constante. Cada material tiene un valor dependiendo de la temperatura y el material que está hecho. En este caso el micrón tiene una resistividad el libro nos propone y nos dice que es 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metros. Tenemos la longitud, que es 31.4 metros. Tenemos el valor del radio, que es 1 milímetro. Bien. Entonces vamos a transformar esto al sistema internacional. 1 milímetro es igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 3 metros. Bien, entonces ya podemos reemplazar en nuestra fórmula. Tenemos la resistividad de este micrón, 1 por 10 a la menos 6 ohmios por metros. La longitud del cable, 31.4 metros sobre la sección. Bien, la sección no es otra cosa que el área del círculo. ¿Sí? Entonces, la sección es igual al área del círculo. Por geometría elemental tenemos que el área del círculo es igual a pi r cuadrado. Por lo tanto, esta sección, al reemplazar valores, sería pi, el radio 1 por 10 a la menos 3 metros, la sección, esto al cuadrado. La sección sería entonces pi por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Esta sería la sección. Eso reemplazamos aquí, ese es el área. Pi por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, metros al cuadrado. Si hacemos las simplificaciones, metros con metros al cuadrado se simplifica, 10 a la menos 6 también se va. La resistencia de este micrón ha sido de 9.99 ohmios. ¿Sí? Bien. Tenemos más ejercicios, más aplicaciones. El libro nos propone y nos dice, bueno,
Cambiemos la longitud. Reemplazo aquí el nuevo valor de la longitud. Cambiemos el radio, ahora más ancho. Que va a tener otra resistencia. Claro, cambiamos acá haciendo el mismo procedimiento. ¿Sí? Y así cada literal que tengo, cambiamos solamente valores en nuestra nueva forma. Continuando con las aplicaciones de la ley de Ohm y de la resistencia eléctrica, vamos a hacer un ejercicio más. Bien, el ejercicio propone, por un conductor de constante circula una corriente eléctrica, está circulando una corriente eléctrica de 5 amperios. La diferencia de potencial aplicada en los extremos de este conductor, la diferencia de potencial en los extremos es de 20 voltios. Entonces nos pide calcular la resistencia que tiene este material y también nos pide calcular el diámetro, es decir, este círculo, este grosor va a tener un diámetro, ¿sí? Y nos da un valor si la longitud, calcular el diámetro, si la longitud de este hilo conductor es de 40 metros. Bien, saquemos los datos que tenemos. Tenemos valor de la diferencia de potencial, voltaje o tensión, 20 voltios. Tenemos el valor de la intensidad eléctrica, 5 amperios. Y nos dice, bueno, calcule la resistencia y calcule el diámetro siempre y cuando la longitud es 40 metros. Muy bien. Hemos visto nosotros dos fórmulas. La ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente eléctrica. Y otra fórmula también para la resistencia que dice que es igual a la resistividad del material por la longitud del cable sobre la sección de este cable, el grosor del cable. Pongámosle aquí un dato más que es conocido, que es la resistividad. La resistividad del micrón, ustedes ven en el libro, también está, si no en el internet, podemos consultarlo, qué resistividad tiene este material, el micrón, que es una aleación de cobre y níquel, es igual a 4,9 por 10 a la menos 7 ohmios por metros. ¿Bien? Entonces, con todos estos datos y con estas dos fórmulas que hemos visto, podemos ya resolver nuestro ejercicio. Para el literal A, utilizamos la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Reemplazamos valores, 20 voltios sobre 5 amperios, que sumale la intensidad, pues la resistencia ha sido 4 ohms. Listo. Está el literal A. Para el literal B, tengo el valor de la resistencia, utilizo mi otra fórmula. Tengo valor de la resistencia, sí. Tengo valor de la resistividad, también. Tengo valor de la longitud, también. Necesito encontrar la sección y de ahí despejo el radio y resuelvo lo que me está pidiendo. Perfecto. Hacemos un despeje elemental. Si está dividiendo pasa a multiplicar y el otro que está multiplicando pasa a dividir. La sección va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre la resistencia. Al reemplazar valores, reemplazo el valor 4,9 por 10 a la menos 7 ohmios metros, la longitud 40 metros sobre la resistencia que calculé es 4 ohmios. Se va a simplificar ohmios y aquí me va a quedar metros por metros, metros al cuadrado, que es la unidad del área, de la sección. Y al operar eso me queda 4,9 por 10 a la menos 6. ¿Sí?
Entonces, al hacer esas operaciones, este va a ser el resultado de la sección, el resultado del área. ¿Sí? Ahora, el ejercicio me pide, voy a borrar esta partecita, el ejercicio me pide el diámetro. Perfecto. Nosotros sabemos que la sección no es otra cosa más que el área del círculo, y esto es igual a ¿qué? A pi r cuadrado. Por lo tanto, la sección es igual a pi r cuadrado. Lo que necesito primero es encontrar el radio. Al despejar el radio es igual a la raíz cuadrada de la sección sobre pi. ¿Tengo valor de la sección? Claro. El pi es una constante. Reemplazo. Al reemplazar estos valores, me da un resultado de 1.25 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Bueno, lo que encontré es el radio, pero el diámetro es lo que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? El diámetro es igual a ¿qué? A 2 veces el radio. ¿Sí? Como es 2 veces el radio, se multiplica. Es el doble y me quedaría 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Oh, pero el libro me dice expréseme en milímetros. ¿Sí? Fácil. 1 metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto esto multiplico por 1000 y el resultado será 2,5 milímetros. Está resuelto. Continuemos, otra aplicación más para completar ya este tema. Bien, como última aplicación de la ley de Ohm y de la resistencia eléctrica, vamos a proponer el siguiente ejercicio. Entonces dice, se ha preparado una resistencia de 3 ohmios utilizando un hilo de cobre. ¿Sí? Entonces ya tenemos que este hilo de cobre tiene una resistencia de 3 ohmios. De 0,5 milímetros de sección. Entonces el área, esto es 0,5 milímetros cuadrados de sección. Entonces nos pide calcular la longitud del cable, la longitud de este cable. ¿Qué se necesita para que tenga esta resistencia? De 3 ohmios. Y si está circulando una intensidad de 2 amperios, ¿cuál es la tensión o el voltaje que hay en los extremos? ¿Sí? Entonces, hagamos el proceso correcto, ya nos tenemos el gráfico, saquemos los datos que nos da. Tenemos la resistencia, el valor de la resistencia, que es 3 ohmios. Tenemos el valor de la sección, 0.5 milímetros al cuadrado, ¿sí? Pero también tenemos la resistividad del cobre. Y la resistividad del cobre es 1.72 por 10 a la menos 7 ohmios por metros. Perdón, un error, 10 a la menos 8 ohmios por metros. Insisto, esto es constante, depende de cada material. ¿Sí? En este caso el cobre tiene ese valor. Bien, ¿qué pide el ejercicio? Que calculemos la longitud de ese cable, si tengo esa sección. Y el literal B, que calculemos el voltaje si sabemos que está transportando una intensidad de 2 amperios. Bien, pongamos las dos únicas fórmulas que tenemos con las dos ecuaciones, no hemos visto más. La ley de Ohm, resistencia es igual diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente, y la otra, la resistencia es igual a ¿qué? A la resistividad por la longitud sobre la sección. ¿Correcto? Entonces vamos a calcular el literal A. Tengo valor de la resistencia, ¿sí? Tengo valor de la resistividad, claro.
¿Tengo valor de la sección? Sí, pero la sección está en milímetros al cuadrado. Tenemos que transformar haciendo regla de 3. Transformemos a metros cuadrados, que eso es lo que debemos utilizar en nuestra fórmula, sistema internacional. Por lo tanto, aquí me queda 5 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado. Haciendo esas transformaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Un despeje simple. Despejamos longitud. ¿Sí? Entonces la longitud va a ser igual. Si está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y si está multiplicando pasa a dividir. Reemplazamos los valores. Resistencia 3 ohmios. La sección 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y la resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Se va a simplificar ohmios metros con un metro al cuadrado de arriba, se simplifica y la respuesta me va a quedar en metros, que es 87.21 metros. ¿Listo? Ahí está el literal A. Es decir, para que tenga esta resistencia, este hilo de cobre con esta sección, debe tener una longitud de 87.21 metros. Vamos a la parte B. Dice calcular el voltaje. Perfecto, acá tengo la fórmula de la ley de Ohm. Conozco la resistencia, sí. Conozco la intensidad de corriente, también. Simplemente despejo la diferencia de potencia. El voltaje. Perfecto, el voltaje va a ser igual. Si está dividiendo pasa a multiplicar. Resistencia por la intensidad, voltaje va a ser igual. ¿Tengo valor de la resistencia? Sí. ¿Tengo valor de la intensidad? También. ¿Sí? Reemplazo y la respuesta me va a dar en voltios. Esta ha sido la explicación de la ley de Ohm. Vamos a presentar un próximo video para ver cómo se comporta las resistencias ya agrupadas, tanto en serie como en paralelo. Estar muy atentos.